La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión que estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Y bueno, esta predicación es una predicación que ya he compartido en otra ocasión. La compartí en la iglesia de Ubrique, un pueblo de la sierra, que si no habéis visitado nunca y no habéis visitado a los hermanos allí en la iglesia, os animo a que lo hagáis, a que visitéis a los hermanos. Ellos van a alegrarse mucho de recibir a hermanos que lo vayan a visitar, os lo puedo asegurar, y os animo a que podáis visitarlo. Lo compartí allí en Ubrique y también la compartí en Algeciras. Nuestro punto de misión, nuestros hermanos que están allí en Algeciras, los que vamos a apoyarlo, que vamos yendo todos los domingos, uno de nosotros vamos allí. También la compartí y la vuelvo a compartir aquí. Y quizás puedas decir, tantas veces la comparte, y te digo que la comparto tantas veces porque realmente esta es una historia que me ha cautivado. Me ha agarrado y de verdad que cada vez que la leo y reflexiono digo, Dios mío, es que eres impresionante, Y esta historia está en una parte de nuestra Biblia que quizá para muchos es un poco desconocida. Quizá para muchos de nosotros es un poco desconocida porque nosotros, la parte que más nos gusta leer y la parte más fácil para nosotros de leer siempre es el Nuevo Testamento. Siempre son libros más fáciles de leer, el Evangelio. Además, aquí hemos estado casi 2 años leyendo Marcos y ahora estamos con Hechos. Pero, y tenemos que ser realistas, a nosotros nos cuesta en muchas ocasiones leer el Antiguo Testamento, porque son libros más históricos, son libros donde si te elijas a leer el Levítico, pues seguramente te pierdas, porque hay muchísimas leyes, hay muchísimas cosas que nosotros no llegamos a entender, pero te quiero decir que si tú en ningún momento has leído el Antiguo Testamento o lo conoces muy poco, si lo único que conoces del Antiguo Testamento es las historias que te acuerdas de cuando estuviste en la escuela dominical y te explicaron las historias allá arriba, te tengo que decir que te estás perdiendo una gran parte de la historia de la salvación de Cristo. Te estás perdiendo una gran parte de toda esa historia. Y te tengo que decir que si no has leído nunca el Antiguo Testamento o lo has leído muy poco, hay muchas cosas del Nuevo Testamento que vas a ver en los Evangelios, que Pablo le va a estar diciendo a las diferentes iglesias, que no vas a llegar a entender. Porque para entender el Nuevo Testamento es necesario que conozcas el Antiguo. Es necesario que conozcas por todas las fases que pasó el pueblo de Israel. Por qué llegaron hasta donde llegaron, cómo vivieron todo lo que tuvieron que vivir. Porque si te pierdes el Antiguo Testamento, es como si tú decides ir al cine a ver la última película de Spider-Man y no has visto ninguna película de Spider-Man anteriormente. A nadie se le va a ocurrir eso, ¿verdad, Ángela? Salvo a Moisés. Aprovecho que no está hoy aquí y le doy un poquito de caña, que si no, después me coge. Bueno, de todas maneras me lo apuntará y ya me dará a mí. Pero es que no tiene sentido. ¿Qué te ocurre? Que tú llegas al cine, te pones a ver la película y de repente dices tú, bueno, ¿este quién es? ¿Y este Spider-Man ahora? ¿Este quién es? ¿Y este malo que tiene ahí 4 garras? ¿De dónde aparece? Y tienes al pobre de Danny Invali al lado explicándole todas las películas anteriores de Spider-Man. Porque no tiene ni idea. Pues nos pasa lo mismo con el Antiguo Testamento. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, no conoces toda la historia de Israel, no conoces gran parte de todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar hasta que vino Cristo, hay muchas cosas del Nuevo Testamento que te vas a perder, que no las vas a entender, que no vas a saber cómo encajarlas. Y por eso te animo a que lo leas. Evidentemente, si no lo has leído nunca, no vayas a empezar por Levítico. Hay otros libros que son más sencillitos, que los puedes leer más tranquilo. Empieza por otros libritos. Pero si no lo has hecho nunca, hay un libro muy bueno, creo que lo tienen aquí en la librería, que se llama El Gran Panorama Divino, que el autor es Robert Vaughan, y este autor, la verdad que te coge todo el Antiguo Testamento y te da un panorama increíble para tú unir todo el Antiguo Testamento con el Nuevo.
y te ayuda muchísimo. Así que vamos a estar en el Antiguo Testamento hoy. Y volviendo a nuestro texto está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Espérate, que le pidió a Abraham que pusiera el ventilador aquí, pero me parece que lo voy a tener que echar un poquito más al lado. Ahora. Vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Para ponerte un poco en el contexto, el libro de Segunda de Reyes, evidentemente, va junto con el libro del primer libro de Reyes, ¿vale? Van los dos juntos. El primero, después viene el segundo, ¿vale? Pero nosotros lo tenemos dividido, pero realmente este libro es un solo libro. Lo que pasa es que después con el canon y la formación de la Biblia, pues los decidieron dividir en dos partes, ¿vale? Pero es un solo libro. Y se cree que este libro lo escribieron los judíos que estaban exiliados en Babilonia, porque cuenta desde el primer libro de Reyes hasta el final del segundo libro de Reyes, cuenta toda la historia desde que muere el rey David hasta el fin del exilio, ¿vale? Ahí tenemos toda la historia de Israel en esa época, que son muchos años de historia. Y se cree que ellos lo escribieron porque, claro, estaban exiliados y lo que ellos no querían era que se perdiera su historia. Ellos no querían que se perdiera su historia. Entonces, ellos decidieron recoger todo lo que había ocurrido durante todos esos años, desde que el rey David muere, hasta que termina el exilio, hasta que se les permite volver a Israel, ¿vale? Así que vemos toda esa parte de la historia y podemos ver que en el primer libro de Samuel, sobre todo, el primer libro de Reyes, sobre todo, vamos a ver que hay una persona muy activa, que es el profeta Elías. El profeta Elías es el principal actor, digamos, en el primer libro de Reyes. Pero en el segundo, donde nos vamos a centrar hoy, pasa del profeta Elías, pasa al profeta Eliseo, que es el sucesor de Elías. Cuando Elías se lo lleva al Señor en un carro de fuego, se queda Eliseo, que es su sucesor, ¿vale? Así que más o menos estamos ahí en el contexto, estamos en el libro de Segundo de Reyes y el principal o el profeta principal que hay ahora mismo en esta época es Eliseo. Y para aquellos que tomáis apuntes, deciros que la predicación de este domingo se llama Carente de mérito. Carente de mérito. Y ahora sí, vente conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 17. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego
y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavares en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hasta aquí. Y bueno, al final estamos leyendo la historia de Naamán. Y como no puede ser de otra manera, nuestro primer punto hoy es Naamán. Vamos a ver quién es Naamán. ¿Quién es esta persona de la que nos está hablando? Y nos dice en primer lugar que Naamán no era una persona cualquiera. Naamán no era un sirio más del reino. Lo primero que nos dice es que Naamán era un general. Era el general del ejército del rey de Siria. O sea, nos está diciendo que Naamán era la principal autoridad de Siria por debajo del rey. Por encima de Naamán solo estaba el rey. A él nadie le podía mandar, sino solamente el rey de Siria. Pero también nos dice que era alguien con mucha estima delante del rey, a quien el rey valoraba mucho. Además de ser alguien que mandaba, el rey lo tenía mucho en consideración, porque además nos dice que era alguien grande delante del rey. Y esto no nos está queriendo decir que sea una persona de una estatura elevada, que sea fuerte, que sea... No, lo que nos está diciendo es que era una persona que era escuchada, una persona que su opinión el rey la tenía muy en cuenta, que cuando el rey tenía que tomar una decisión, a quien iba a preguntarle era a Naamán, a quien iba a consultar era a Naamán. Pero además hay una cosa muy curiosa que nos dice en el primer versículo, y es que nos dice que por medio de él el Señor había dado salvación a Siria. Y quizás a lo mejor no te has parado a pensarlo, pero es que estamos hablando del pueblo enemigo de Dios. Estamos hablando de un pueblo que unos años posteriores son los que conquistan el reino de Israel. Pero entonces, si Naamán es enemigo de Israel, ¿cómo es que Dios le da victoria a Naamán? Porque el Señor es soberano. Porque Él decide hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Él decide bendecir a los enemigos. Él decide que lo que tenga que ocurrir, ocurra. A Él no hay nada que se le escape. Él sigue controlándolo todo. Él sigue controlando todo lo que está ocurriendo en este mundo. Él controlaba todo lo que ocurría en ese mundo. Cuando Él quería, Naamán conseguía victoria, pero cuando él no quería, Naamán era derrotado. Porque es verdad que el Señor le dio victoria, pero el Señor también le daría derrota. Porque todo está bajo su control. Naamán no ganaba porque era Naamán. Naamán ganaba porque el Señor quería que ganase Naamán. Pero volviendo a Naamán, también podemos ver, como nos dice en el versículo 5, que era una persona con mucho poder económico. Porque fíjate, cuando él sale para Israel, ¿cómo sale él para Israel? Yo cuando este fin de semana he estado en Benalú, en casa de nuestros hermanos Samuel y Tania, y yo cuando salgo para casa de nuestros hermanos, yo salgo con una maleta llena de ropa, los 2 niños, las bolsas, y me traigo 14 bolsas más, que no sé de dónde han salido, pero me las traigo. Pero nada más no sale así. Naamán sale con 14 carros, con no sé cuánta cantidad de dinero, 10 mudas de vestido,
todo eso nos está indicando que Naamán era alguien muy poderoso económicamente. Naamán tenía mucha riqueza. Había conseguido grandes victorias. Entonces él tenía grandes riquezas. Y claro, él cuando sale a Israel a buscar la cura, él sale con todo esto porque él va buscando hacer un trato con el Dios. Hacer un trato con Dios de Israel. Él va buscando y pensando que el Dios al que va a ver va a ser igual que los dioses que ha estado viendo anteriormente. Que ese Dios va a ser igual que los dioses que él tiene en su tierra. Que para que tú me des algo, yo te tengo que dar algo a cambio. Él va pensando que cuanta más cosas le lleve a Dios, mayor va a ser la sanidad que Dios le va a dar. Y nosotros, por desgracia, en muchas ocasiones nos acercamos hacia Dios. Yo tengo que reconocerlo, que en muchas ocasiones me acerco hacia Dios. Que voy pensando, cuanto más tiempo esté en la mañana orando, seguramente el Señor me escuchará más. Cuanto más me sacrifique, el Señor me va a escuchar. Cuanto más ore por esto, el Señor, lo tengo que reconocer. En muchas ocasiones mi corazón es así. Entramos en un trueque con el Señor. Pero Naamán tenía que aprender que no iba a ver a cualquier Dios. Naamán tenía que aprender que iba a ver al Dios de dioses. Y nosotros tenemos que aprender que Dios no necesita nuestras obras, pero que nosotros no podemos vivir sin la obra de Dios. Nosotros tenemos que aprender que Dios no necesita nuestras obras. Dios no necesita nada de lo que tú haces. Dios no necesita que yo me ponga aquí encima a predicar. Dios no necesita, no sé, cualquier cosa que tú hagas. Pero tú no puedes vivir sin la obra de Dios. No podemos vivir sin su obra. Así que vemos que Naamán era una persona muy importante en Siria, era una persona muy importante en el reino. Y claro, Naamán era el general del ejército sirio. Era una persona con importancia, una persona que se le escuchaba, una persona que cuando iba por la calle todo el mundo agachaba la cabeza, porque era Naamán. Era una persona con mucho poder económico, una persona con posición. Y normalmente todas estas personas así suelen tener un ego enorme. Suelen ser personas que tienen una consideración de sí mismas enorme. Incluso nosotros mismos, en muchas ocasiones, sin tener nada, tenemos un ego enorme. Tenemos una consideración de nosotros enorme. Y fíjate, hasta el punto que llegaba Naamán, que como vemos en el versículo 11, fíjate lo que ocurre cuando él va a ver al profeta. En el 10, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se enfada. Cuando ve que el profeta no viene a recibirlo, Naamán se enfada, porque es que él es Naamán. Es que él es Naamán. Es que él antes de ir a ver al profeta ha ido a ver al rey de Israel. Es que él no es un cualquiera. Ahora, tú imagínate, ha estado en Madrid, yo supongo que lo había escuchado. Esta semana ha estado todo el tema de la OTAN. Nuestro hermano Ismael ha estado allí, que creo que ha tenido trabajito, pero bueno, no ha ido todo bien. Dentro de lo que cabe ha ido todo bien, ¿no? Y ahora tú imagínate cómo ha ocurrido, que viene el presidente de los Estados Unidos, llega aquí con ese pedazo de coche enorme y quien lo recibe es el consejero de la Moncloa. Lo recibe el chaval que está limpiando allí en la Moncloa. ¿Tú te imaginas la que se forma? Es que no tiene sentido. Si viene el presidente de los Estados Unidos, ¿quién lo recibe? ¿Lo recibe Ismael, que está de policía allí en todo el fregado de la OTAN? No, al presidente de los Estados Unidos lo recibe el rey y el presidente de España. Y Naamán esperaba lo mismo. Vale, yo he visto al rey de Israel, me ha dicho que no puede hacer nada por mí y me manda al profeta. Y ahora llego al profeta y me recibe un muchacho. Que además seguramente el muchacho iría,
yo me pongo en el papel del muchacho y ese muchacho iría asustado. Iría asustado. Porque tú imagínate, llegaría Naamán allí con todos los carros, vestido, con toda la ropa, con toda la gente alrededor, se formaría allí todo el mundo curioso viendo a ver qué, y lo manda al muchacho. Y Naamán se enfada, porque él es Naamán. ¿Cómo me va a mandar a un muchacho si yo soy Naamán? Así que vemos que Naamán es una persona con autoridad, porque es general del ejército. Vemos que es alguien importante delante del rey, que el rey lo tiene en gran valor. Nos dice además también que era alguien valiente, que no era alguien que se asustara ante cualquier peligro, sino que era alguien valiente, que era usado y bendecido por Dios, que Dios lo usaba y lo bendecía, y que además tenía mucho poder económico, tenía mucha riqueza. Todo eso es una mezcla perfecta para que el ego de Naamán esté por las nubes. Es una mezcla perfecta para que Naamán piense que él es Naamán y que ante él todo el mundo se tiene que arrodillar, menos el rey de Siria, pero todos los demás se tienen que arrodillar. Así que con todo esto, con todas estas características de Naamán, él sale hacia Israel y nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es orgullosamente humilde. Y quizás este punto, al leerlo, diga, es un poco contradictorio, porque si es orgulloso, ¿cómo va a ser humilde? Pero esto es lo más interesante, porque vemos que Naamán tenía que ser humillado. Naamán tenía que humillar su corazón. Naamán sale de Israel pensando que tiene una enfermedad, sale de Siria, pensando que tiene una enfermedad que se tiene que curar, pero el Señor quiere tratar otra cosa diferente con él. A través de su enfermedad el Señor quiere tratar algo diferente con él. Y vemos cuál es el punto de orgullo de su corazón en el hecho de que cuando él, en un primer momento, ve venir al siervo de Eliseo, se enfada, pero realmente a lo que a él le enfada, que ya le mosquea el hecho de que Eliseo no venga a verlo, lo que a él realmente le enfada es lo que el muchacho le dice que tiene que hacer. Eso sí que le mosquea a Naamán. Cuando él escucha que el profeta le dice a través del muchacho, mira, bájate y ve el riachuelo ese que pasa por ahí, pues te vas al riachuelo y te metes 7 veces. ¿Cómo? Que me ha dicho el profeta que te tienes que meter ahí en el riachuelo. Que yo me voy a meter en el riachuelo ese. Fíjate el enfado que tiene. Que él dice, vamos a ver, pero en mi tierra no hay ríos mejores que estos. Si yo me meto aquí en los ríos de mi tierra, ¿no voy a ser limpio? ¿Qué quiere? ¿Que me bañe ahí en el río ese? ¿En el riachuelo? A Naamán lo que realmente le enfada es que lo que le pide es algo sencillo. A Naamán lo que realmente le enfada es que lo que le pide es algo en lo que él no puede hacer nada. En lo que todo lo que tiene que hacer es obedecer. Él no puede hacer nada, porque fíjate lo que le dicen los sirvientes que están con él. Los sirvientes que están con él le dicen, Padre mío, fíjate el respeto que le tenían a Naamán, que le dicen Padre mío. Le dicen, Padre mío, si el profeta no te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Los sirvientes les dicen, si él te manda algo grande, ¿a qué lo haría? Si te está pidiendo solamente que te bañes ahí, ¿por qué no lo hace? Porque Naamán no quería obedecer. Bueno, Naamán quería obedecer si él era el protagonista de lo que tenía que hacer. Si él hubiera salido el profeta y se hubiera puesto en plan Señor de los Anillos, le hubiera dicho, mira, tienes que subir las 7 colinas, ir allí, matar al dragón, coger el anillo del poder, venirte, él lo habría hecho encantado. Porque él era un hombre de acción. A él le gustaba estar en medio de la acción. Su corazón necesitaba sentirse admirado por los demás, pero no estaba preparado para ser humillado. Con estas preguntas que le hacen los siervos vemos claramente que lo que a él le molesta y lo que a él le enfada no es que no lo reciban.
Lo que a él le enfada es que él no pueda hacer nada para ser limpio. Él no va a hacer nada para ser limpio. Él entiende con lo que el profeta le dice que todo lo que tiene que hacer es obedecer. No vas a hacer nada, Naamán, para ser limpio. Solamente tienes que obedecer. Así que, con todo esto, cuando los sirvientes le preguntan, él finalmente decide bajarse del caballo, pone los pies en la tierra, se quitará la ropa y comienza a caminar hacia el río. Y cuando llega al río, dice, bueno, pues hay que zambullirse. Y además me ha dicho 7 veces. Alan, apunta esa palabra, zambullirse, para la autoescuela, que está seguro que te cae en algo. Que está aquí el hermano aprendiendo, dice que el problema de los test es que no están en andaluz. Entonces, ve aprendiendo palabras, zambullirse. Pero le dice que se tiene que zambullir 7 veces. Así que yo te hago una pregunta. ¿El Señor no lo podría haber sanado a Naamán con una sola zambullida? ¿No podría haber sanado a Naamán viendo que él estaba dispuesto a obedecer poniendo el pie bajándose del caballo? ¿No podría haber sanado a Naamán cuando él decide salir de Siria para buscar la solución? Es más, ¿no podría haber sanado a Naamán en Siria sin tener que haber salido de allí siquiera? Por supuesto que sí. Dios lo podía haber sanado donde él quisiera. Donde él quisiera. Pero para Naamán era necesario zambullirse en el río. Porque, como te digo aquí, Naamán entra en el río siendo el rey y señor de su corazón, pero sale empapado del señorío de Cristo. Naamán entra en el río siendo el rey de su corazón y cuando sale del río es otra persona diferente. Su corazón ha sido transformado, su corazón ha sido cambiado, porque él comienza a zambullirse 1, 2, 3, toda la gente en el río, mirándolo. 4, lleva 4 y todavía tiene la lepra, como salga con las 7 y todavía esté con la enfermedad, verás tú la que va a formar aquí. 6, y a la 7ª cuando sale, sanado. Naamán necesitaba humillar su corazón. Naamán necesitaba que su corazón fuera empapado por Cristo. Naamán necesitaba que su corazón fuera empapado por Dios. Y nuestro mundo necesita que muchos de los corazones que hay en nuestro mundo sean empapados por Dios. Porque nuestro mundo está lleno de corazones de Naamán, de corazones como Naamán. Personas autosuficientes, personas que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Yo puedo hacer las cosas. Nuestro mundo está lleno de corazones orgullosos, corazones que quieren su lugar, que se les reconozca. Pero no solamente nuestro mundo, sino nuestra propia iglesia. Nuestras iglesias están llenas de corazones que tenemos que estar luchando contra nuestro orgullo. Porque yo no sé tú, pero yo reconozco, como te he dicho en el principio, en muchas ocasiones mi corazón es un corazón orgulloso. Es un corazón que cuando se pone aquí delante, después espera en muchas ocasiones que vengan y le digan, muy bien, qué bonito lo que has predicado. Mi corazón es un corazón que en muchas ocasiones cuando pongo el sonido, espera que venga algún hermano y diga, uff, ¿cómo ha sonado hoy la alabanza? Pero normalmente vienen y dicen, baja un poquito el sonido. Que eso... Y el Señor te humilla. Y aprendes que tienes que humillar tu corazón. Y gracias al Señor, Él me enseñó, y creo que a la mayoría de los que estamos aquí, que nuestro corazón tiene que ser un corazón humillado, un corazón entregado a Él. Porque nosotros, por nosotros mismos, al igual que Naamán, no podemos hacer nada para ser salvos. No podemos hacer nada para estar sirviéndole a Él. No podemos hacer nada para estar haciendo lo que hacemos hoy. Es decir, todo lo que hacemos hoy lo hacemos porque Él quiere que lo hagamos. Porque Él es quien nos capacita. Él es quien nos da la forma, la rienda.
Él es el que nos enseña. Porque fíjate lo que dice Pablo en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque tú no puedes hacer nada para ser salvo. Porque si tú estás aquí hoy, es porque el Señor ha querido que tú estés aquí hoy. Es porque el Señor en un momento adecuado, Él decidió que tú te metieras en el río. Fíjate, el corazón de Naamán es tan transformado, tan cambiado, tan invertido, que fíjate lo que ocurre en el versículo 17. En el versículo 17 dice, entonces Naamán, cuando salió del río se vio lo que había ocurrido, ¿vale? Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y yo esta historia la he escuchado, como os he dicho antes, la he escuchado un montón de veces, porque a mí me la han compartido en la escuela dominical todos los años de mi vida. Yo creo que a mí en la escuela dominical esta historia, la de Naamán, me la han compartido siempre. Y yo la he leído varias veces, la he estudiado, pero es que yo hasta este momento no me había parado en ese versículo. En el versículo 17, mira, Naamán sale del río, está curado, está sano, y de repente dice, Eliseo, ¿qué quieres? Todo lo que tengo te lo doy. Le dice, ¿qué quieres? Yo te doy todo lo que tengo, para ti. Y Eliseo le dice, no, a mí no me puedes dar nada. La sanación no es mía, la sanación es de Dios. Ve y sacrifica a Dios, agradécele a Él, yo no quiero nada. Y fíjate cómo es transformado el corazón de Naamán, que le dice, mira, si tú no quieres recibir nada, permíteme que yo me lleve tierra de aquí de Israel. Y es un poco raro. ¿Para qué quiere Naamán la tierra? Porque claro, nosotros hoy en día sabemos que nuestro Dios es un Dios universal. Es un Dios que si nosotros nos vamos a Australia, vamos a poder seguir adorándole. Vamos a poder seguir teniendo relación con Él. Él va a seguir obrando de la misma forma aquí que en San Fernando, que en Jerez, que en Londres. Él es Dios. Pero en esta época no. No quiero decir que no lo fuera, sino que ellos no entendían eso de esa manera. En esta época en la que estamos hablando no tenían ese nivel de revelación. Para los sirios, para los judíos quizás no tanto, pero para los demás pueblos, su Dios tenía poder en su país. Los dioses tenían poder en su país. Para los griegos, sus dioses griegos tenían poder en Grecia. Fuera de allí no tenían poder. Así que cuando Naamán ve que el verdadero Dios lo ha sanado, cuando él conoce al verdadero Dios y ve que lo ha sanado, su corazón es tan transformado que le dice, mira, déjame que me lleve tierra porque yo quiero adorar y quiero hacer ofrendas al Señor en su tierra, para que Él me siga bendiciendo, para que yo pueda seguir teniendo la comunión con Él. Y eso es lo que hace el corazón, eso es lo que hace la transformación del corazón de Naamán. Él quiere seguir teniendo relación con Dios. Él quiere seguir adorándolo, porque él sabe que, o él piensa que en su país no va a poder adorarlo. Y él quiere tener una forma de poder adorar a Dios. Y por eso él le pide a Eliseo que le dé un trozo de tierra, que le deje llevarse tierra. Fíjate hasta qué punto su corazón es transformado. Que él decide dejar todo lo que él adoraba hasta ese momento, todos sus dioses, por adorar a Dios. Él dice que ya no quiere adorar a ningún otro Dios, solamente a Dios. Y nosotros necesitamos ese tipo de transformación. Nosotros necesitamos ese tipo de transformación donde solo queramos adorar a Dios. Donde en nuestro corazón solamente reine Él. Donde nuestro corazón esté con la tierra de Israel, donde solamente se adora a Dios. Porque Naamán se zambulló en el río y cuando salió, él entendió que todo lo que traía detrás tenía que dejarlo.
toda la adoración de los dioses falsos tenías que dejarlo. Pero ¿y si Dios te pide hoy que te zambullas en el río? ¿Cuántas cosas quizás tendrías que dejar? ¿Estás dispuesto a dejarlo? ¿Estás dispuesto a dejar todo eso? Porque quizás algo que llevas muchos años anhelando. Quizás algo que llevas muchos años deseando. Quizás algo en lo que tú estás poniendo tu confianza. Pero quizás al zambullirte, el Señor te dice, esto, dámelo. Esto, dámelo. Es mío. Porque nosotros, por desgracia, tendemos a poner nuestra confianza en lo que tenemos a nuestro alrededor. Ponemos nuestra confianza en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Ponemos nuestra confianza en el ministerio o en lo que estamos haciendo en la iglesia. Pero ¿y si el Señor llega hoy y te dice, zambúllete y eso me lo entrega? ¿Y eso es lo que estás poniendo tu confianza? Entrégamelo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu iglesia? Y quizás puedas estar aquí pensando diciendo, bueno, pero es que, Gabriel, es que tú no sabes la de tiempo que llevo yo esperando esto. Es que si tú sabes la de tiempo que llevo yo esperando poder formar una familia. ¿Tú sabes la de tiempo que yo llevo esperando poder tener trabajo? Y esta misma pregunta se la hicieron a Jesús. Fíjate, en Lucas 18, 28, dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna. Mira, Naamán era un guerrero orgulloso, alguien poderoso, que adoraba a dioses falsos. Y en cada zambullida él tuvo que aprender que tenía que ir dejando a sus ídolos. En cada ocasión que él se metía en el río, él tuvo que ir aprendiendo que tenía que dejar aquello que estaba por delante de Dios. Pero toda esta transformación, todo esto que ocurrió con Naamán, todo este cambio que ocurrió con Naamán, no podía haber ocurrido sin algo muy importante. No podía haber ocurrido sin alguien muy importante. Y para eso, si te vienes conmigo, lo vamos a ver en los 3 primeros versículos. Dicen los 3 primeros versículos, ¿vale? Nos describe a Naamán, sobre todo a partir del segundo. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y este es nuestro tercer punto hoy. Nuestro tercer punto hoy es funciones de siervo. Funciones de siervo. Toda la historia de Naamán, todo el cambio de Naamán, toda la transformación de Naamán, no podía haber ocurrido sin esta muchacha. Y aquí usa la palabra muchacha, pero si te vas al original, la palabra que realmente está usando es niña. O sea, nos está hablando de alguien pequeño, de alguien que además era esclava en la casa de Naamán, que servía a la mujer de Naamán, con lo cual, imagínate la importancia que esa niña tendría para Naamán. No tendría ninguna importancia para él. Sería alguien que él prácticamente ni sabría que existía. Pero Naamán tiene un gran problema. Y lo vemos en el versículo 1. Naamán es un guerrero, es alguien poderoso, es alguien fuerte, alguien bien considerado, pero era leproso. Y tiene un gran pero en su vida, pero era leproso. Y quizás ahora en nuestra época, bueno, para nosotros lo que es la lepra no es algo conocido, porque
Es algo que se radicó, algo que es muy, muy, muy extraño, verlo aquí en nuestro entorno es bastante extraño. Pero mira, hablando con Manolo Zoya, hablándole que iba a predicar sobre esto, en cierta ocasión, él me dijo, mira, aquí en España hay 2 leprosarios, 2 sitios donde la gente que coge lepra pues van a curarse, y uno de ellos está en Almería. Y dice, yo he estado y me sorprende que se supone que es lepra, y tú ves a los médicos y a las enfermeras y ellos no llevan nada especial, no llevan mascarilla, no llevan guantes, van normal. Claro, porque hoy en día se sabe que la lepra no es tan contagiosa como se pensaba. Se sabe que, bueno, teniendo ciertos cuidados y ciertas medidas, pues no es necesario tener tanta precaución. Pero en aquella época que te dijeran que tenía lepra, estaba sentenciado. Estaba sentenciado. Mira, en época de Jesús lo vemos. Todos los leprosos están fuera de la ciudad. Si a ti en Israel te decían que tenías lepra, directamente te quitaban la ropa, te ponían una ropa especial, te ponían un cencerro como el de una vaca y fuera de la ciudad, para que todo el mundo supiera que venía el leproso. Y en esta época, peor aún todavía. Pero, según lo que dicen algunos expertos, creen que Naamán todavía no tendría una lepra muy avanzada. ¿Vale? Creen que por la circunstancia de que él pudiera ver al rey y pudiera desplazarse, creen que todavía no tendría una lepra muy, muy avanzada, pero era lepra. Pero era lepra. Y vemos que Naamán una mañana se levanta y de repente se mira y dice, uy, una mancha aquí, que no la tenía ayer, qué raro. Bueno, no pasa nada. Al día siguiente se levanta, se ve la mancha y dice, uy, está más grande. Y aquí tengo otra. Qué raro. Y poco a poco la lepra va avanzando. Y la lepra va avanzando. Y Naamán, con todo su poder, seguramente él había visitado a todos los dioses. Él habría visitado a todos los sacerdotes. Él había ido donde le dijeran que tenía que ir. Fíjate, hasta el punto que llegaba la desesperación de Naamán, que escucha a una muchacha sirvienta de su mujer. Hasta el punto que llega la desesperación de Naamán. Y al escuchar esto, él decide ir y recibe la curación, su corazón es transformado y podemos decir, qué bonito, qué bien, hay que ver a la muchacha. Pero párate un momento, ¿cómo había llegado esa muchacha a ser sirvienta de Naamán, de la mujer de Naamán? Nos dice en el capítulo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y se habían llevado a una muchacha esclava a servir a Naamán. Y bandas armadas no suenan muy bien. Naamán había mandado a un grupo de soldados suyos a hacer ataques en Israel y a traerse a todo el que pudiera de esclavos. Así que esta muchacha seguramente habría visto cómo habrían arrasado su pueblo. Esta muchacha seguramente habría visto cómo habrían matado a toda su familia. Esta muchacha seguramente en el camino hasta llegar a la casa de Naamán, muy probablemente podría haber sufrido abuso de todo tipo. En casa de Naamán seguramente no la trataban muy bien porque era una esclava y valía menos que un mueble. Pero el Señor es soberano y decide poner a la muchacha en la casa de Naamán. Y ella, a pesar de todo lo que ha sufrido, a pesar de todo lo que quizás haya padecido por culpa de Naamán, cuando sabe que su amo Naamán está sufriendo, decide hablar de su Dios. Ella le dice, mira, todo lo que está haciendo el amo, si él va a Israel, lo van a sanar. Y tiene que tener valor la muchacha para hacerlo. Porque tú imagínate que Naamán, va hasta Israel, hace todo lo que tiene que hacer, se mete todas las veces que se tiene que meter en el río y no es sanada. Imagínate lo que le pasa a la muchacha cuando Naamán vuelve de Israel, ¿no? Imagínate la que le puede caer a la muchacha por decirle a Naamán que haga todo eso y Naamán se siente ridiculizado. Pero la muchacha sabe que tiene un Dios que está por encima de todo.
La muchacha tiene una confianza plena, no en ella, sino en aquel que puede sanar a Naamán. Y ella decide hablar, aun a riesgo de poner su vida en juego. Y el Señor me decía, ¿y tú? ¿Estás haciendo tus funciones de siervo? ¿Estás hablándoles a aquellas personas que necesitan ser sumergidas en el río? Porque en muchas ocasiones nos podemos ver pequeños y podemos pensar y decir, pero ¿yo cómo voy a hablar ahora? Y están diciendo yo cómo voy a ponerme y cómo voy. Porque no tenemos que poner la confianza en nosotros, la tenemos que poner en aquel que va a hacer la obra. Y porque, como te digo en esta frase, tener un corazón de siervo te lleva a sufrir y a sentir compasión por el débil. Pero por el contrario, tener un corazón como Naamán te lleva a que sientas compasión por ti mismo. Te lo repito, tener un corazón de siervo te lleva a sufrir y a sentir compasión por el débil. Pero por el contrario, un corazón de Naamán hace que solo sientas compasión por ti mismo. Mira, hay dos grandes contrastes al principio de la historia. El corazón de la muchacha, que ha sufrido, que ha padecido, y todo por culpa de Naamán, y el corazón de Naamán, que él hace todo lo que hace por él, porque él siente compasión de él. Pero la muchacha siente compasión de su amo, porque ella entiende que está en ese lugar para ser sierva, no de Naamán, sino sierva del Señor. Y ser el canal por el que el Señor haga el milagro en Naamán. Pero ahora, déjame hacerte una pregunta. Después de todo esto, ¿quién cree que es el protagonista de toda esta historia? ¿Quién cree que es el protagonista de todo esto? Quizás podemos pensar, bueno, el protagonista de todo esto, evidentemente, es Naamán, que es el que sale al principio, es el que va a Israel, el que se mete en el río, el que después... No, el protagonista de esto es Eliseo. Es Eliseo, que es el que hasta que él no aparece, no se hace el milagro. O, bueno, el protagonista de todo esto es la muchacha, que es la que, aunque aparece muy poquito, pero es la que da la forma de hacer la salvación. El protagonista de toda esta historia es Cristo. Porque, como te decía anteriormente, si tú no conoces el Antiguo Testamento, no vas a ver la obra completa de salvación de Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y toda esta historia de Naamán es un reflejo de lo que Cristo hace en la cruz con nosotros. Naamán tenía una enfermedad física, que era la lepra, pero tenía una enfermedad mucho mayor, que era el pecado en su corazón. Y al igual que Naamán, nosotros estábamos como él, con nuestro pecado en nuestro corazón, y necesitamos sumergirnos en el río de Cristo, como hizo Naamán, para que nuestro corazón fuera cambiado. Y fíjate, si todo esto es tan importante, si esta historia es tan importante, y esta historia nos muestra tanto la gracia de Dios, que el propio Jesús lo nombró en Lucas 4:27, cuando dice: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Y sabes por qué se llenaron de ira? Porque Jesús le está diciendo, la salvación no fue para nadie, sino para un extranjero. La salvación no fue para nadie en Israel, sino para un extranjero. El Señor decidió actuar sobre un extranjero, enemigo de Israel. Y toda esta historia, si te paras a mirarla, apunta hacia la obra de salvación de Cristo. Toda esta historia apunta hacia el propósito de la obra de Cristo. Por eso en esta mañana te animo a que analices tu corazón. Quizás llevas muchos años entregándote a Cristo, muchos años entregado en la iglesia, haciendo miles de cosas, pero analiza tu corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que haces?
¿Por qué decides servir en lo que estás sirviendo? Quizás estás sirviendo esperando que alguien te diga que está bien lo que hace. Quizás estás sirviendo porque, bueno, no está mal que de vez en cuando alguien venga y te diga qué bien lo ha hecho. Naamán necesitó, y él pensaba que necesitaba curarse de una enfermedad física, pero el Señor tenía un propósito mucho mayor para él, que era sanarlo de su enfermedad espiritual. Y a muchos de nosotros Él lo ha hecho. Él nos ha llamado, nos ha metido en el río, nos ha hecho zambullirnos en su río y sanar nuestra enfermedad espiritual. Si tú en esta mañana estás aquí y te paras y dices, yo realmente puedo decir que todavía no soy sano. Mira, haz como Naamán. Haz como Naamán. Porque ¿sabes qué ocurre? Que a Naamán le enfadó que todo lo que tenía que hacer era algo que él no podía hacer. A Naamán lo que le comía por dentro era algo que para ser sano él no podía hacer nada. Y eso es lo que ocurre con nuestro mundo. Eso es lo que ocurre con nuestras vidas. Que tú para ser sano no puedes hacer absolutamente nada. Tú para ser sanado de tu pecado no puedes hacer absolutamente nada. Para ser salvo no puedes hacer absolutamente nada. Solamente obedecer a Cristo. Entregarte a Él y cada día intentar parecerte más a Él. Y quizá podríamos dejarlo aquí, pero me gustaría darte una última pincelada. Si continúas leyendo un poco esta historia, y no lo tengo aquí, pero creo que es necesario también comentarlo. Mira, si tú continúas leyendo la historia, cuando Naamán se va, él le ha ofrecido a Eliseo todo el oro que tiene, todas las riquezas que tiene. Eliseo, todo lo que tengo te lo doy. Y Naamán le dice, no, y Eliseo le dice, no, yo no quiero nada, vete, no quiero nada. Pero Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giezi. Y Giezi había escuchado lo que Naamán le había dicho. ¿Qué hace Giezi? Que cuando Naamán se va, él piensa, hay que ver que este hombre viene desde Siria, Eliseo lo cura, le ofrece un montón de dinero, y encima Eliseo va y se porta mal con él, que no le coge dinero. Hay que ver Eliseo cómo es, que no le coge dinero. Y entonces Giezi se va a buscar a Naamán. Y claro, Naamán, cuando lleva ya un rato de viaje y ve que viene el siervo de Eliseo, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué necesitas? Y le dice, no, que es que me ha dicho Eliseo que finalmente sí, que te coge dinero, que es que han venido 2 profetas y hombre, para darle de comer y para cubrirle sus gastos. Y entonces, claro, Naamán le dice, toma, lo que necesites, para ti, llévatelo. Y Giezi se va a una cueva y lo esconde y dice, aquí nadie lo va a ver. Aquí nadie lo va a ver y yo me lo voy a ir gastando poquito a poco y nadie lo va a ver. Pero llega a la casa del profeta y el profeta le dice, Giezi, ¿dónde has estado? Que te estoy buscando y no sé dónde estabas. Y le dice, no, había ido a comprar de una huerta. Y Eliseo lo mira y le dice, ¿no estaba yo contigo en la cueva cuando estabas escondiendo lo que te ha dado Naamán? Ahora, la lepra que traía Naamán la llevarás tú. Y Giezi fue maldecido por hacer todo esto. Pero nosotros en muchas ocasiones podemos comportarnos como Giezi. Nosotros podemos estar tan cerca del Señor y tan lejos a la vez. Giezi estaba tan cerca de la bendición del profeta, había visto tantas maravillas del profeta, pero su corazón se fue detrás de lo que este mundo le ofrecía. Su corazón se fue detrás de algo que finalmente no tenía ningún tipo de valor. Y nosotros en muchas ocasiones, por desgracia, puede ocurrirnos lo mismo. Podemos estar tan cerca aquí, en la iglesia de Él,
y cuando nos damos cuenta nuestro corazón está corriendo detrás de otras cosas. Puede ser el trabajo, el dinero, relaciones, familia. Y por eso tenemos que hacer como Naamán, todos los días, ir al río de Dios y zambullirnos en su río, para que Él, con cada zambullida, nos quite los ídolos. Señor, quita mi ídolo. Quita aquello que me está haciendo apartarme de ti. Y yo soy el primero. Yo lo necesito cada día. Porque mi corazón, lo vuelvo a repetir una vez más, mi corazón es un corazón orgulloso, un corazón que quiere lo mío, un corazón que quiere imponer mi reino. Y yo necesito cada día meterme en el río de Cristo para que Él quite todo aquello que está quitándole su lugar. Así que para terminar, te recuerdo un poco lo que hemos visto. En primer lugar, hemos visto quién era Naamán, que era una persona importante, que no era una persona cualquiera, alguien que en Siria era bien considerado, que cuando él iba por la calle, por delante de él iban trompetas, iban anunciando que Naamán iba por delante, con lo cual Naamán tenía un ego enorme. Él era Naamán, el grande, pero tenía una enfermedad y tuvo que ir a buscar a Eliseo. Y en esa segunda parte vemos cómo el Señor le dice, mira, tú eres Naamán, el pequeño. Tú te crees que eres Naamán el grande y tú eres Naamán el pequeño. Tú no eres nadie delante de mí. Y ahora, si quieres ser sano, vas a obedecerme, vas a humillar tu corazón. Y Naamán entendió que lo único que podía hacer era seguir obedeciendo a Cristo, seguir obedeciendo a Dios, a lo que Él le pidiera. Y al final vemos por último que todo esto ocurre porque una pequeña sierva, alguien que nadie consideraba, alguien que nadie tenía en cuenta, solamente Cristo, solamente Dios, fue quien hizo del canal para que Naamán fuera bendecido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ser. Ahí donde estamos, por muy pequeñito que parezcamos, por muy insignificante que parezcamos en muchas ocasiones, el Señor nos va a usar para cambiar los corazones de todos los Naamán que tenemos a nuestro alrededor. De todos aquellos que el Señor tiene que llamar. Porque hay muchos corazones como Naamán que necesitan decirle, mira, la solución para tu problema está en Cristo.